En 1932, durante la llamada Gran Depresión de los años 30, el agente inmobiliario Bernard London, de nacionalidad ruso-estadounidense, publicó un documento llamado Finalización de la Depresión a través de la obsolescencia programada, un manifiesto que explicaba cómo esta práctica serviría para dinamizar la economía, aumentando la demanda de productos. A partir de este momento, se podría decir que es un secreto a voces que muchas empresas, especialmente de la industria tecnológica, diseñan sus productos para que su vida útil sea corta y así garantizar que sus consumidores tengan que comprar el mismo producto frecuentemente. En este especial analizaremos junto a nuestros invitados el impacto de la obsolescencia programada en la sociedad de consumo y cómo una práctica que podría considerarse incluso deshonesta puede ser tan exitosa. Yo soy Lucho Sarmiento y les doy la bienvenida a Link Experiencias Conectadas. Mi nombre es Edgar Fernando Erazo Camacho, yo soy el director ejecutivo de la corporación Ecocómputo. Ecocómputo es una entidad sin ánimo de lucro encargada de la administración del sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y periféricos, constituida por más de 60 empresas de tecnología que representan aproximadamente el 70% de este mercado en Colombia. ¿Por qué surge la necesidad de atender los residuos de computadores y periféricos? A final de los años 90 en Europa se detectó el problema grande del crecimiento de este tipo de residuos y en Colombia lo empezamos a sentir en la década de los 2000. Es así como se empezó a hacer un análisis de la problemática ambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y fue en el año 2010 cuando se empezó a tratar en serio el tema, toda vez que este tipo de residuos no sabíamos dónde iban a llegar, en el mejor de los casos a los rellenos sanitarios, obviamente agotando su vida útil y generando problemas de contaminación cruzada con la contaminación normal de los residuos orgánicos. Y el gobierno empezó a tomar este tema en serio. Fue así como después de 2010 se constituye un programa, un proyecto especial para atender la necesidad de gestionar este tipo de residuos. Y en el año 2012 empezó a operar Ecocómputo como un sistema de recolección y gestión ambiental de residuos de computadores. Todos los residuos electrónicos, todo lo que se le puede conectar a un computador, y hablo desde grandes servidores hasta tabletas, pasando por computadores de escritorio, computadores portátiles, y lo que se le conecte, el cableado, los teclados, el mouse, las impresoras multifuncionales, cámaras, todo lo que se le puede conectar a un computador es susceptible de ser gestionado como residuo electrónico. Lomography nace hace 25 años, es un cuento donde unos chicos de Viena, de Austria, se van de vacaciones a la República Checa y allá se encuentran con una camarita que se llama la Lomo LSA. Bueno, esta es la versión white que tiene lente gran angular, pero digamos que el modelo es muy parecido al original LC que arrancó todo el cuento de Lomography. Eso fue hace 25 años. Ellos empezaron a tomar fotos en sus vacaciones y cuando regresaron a Viena pues las revelaron y se dieron cuenta que la calidad de la imagen y el formato que trabajaba era muy bonito y muy diferente a lo que ellos conseguían como equipos de fotografía en ese momento. Entonces decidieron irse a negociar con la fábrica de esta cámara en Rusia, en el pueblo donde Putin era el alcalde en ese entonces, como dato curioso. Y Putin les dijo, listo, empiecen a vender las cámaras del otro lado de Europa. Y así fue. Entonces empezaron a mover Lomography a partir de ahí y a desarrollar nuevos productos y nuevas cámaras desde ese entonces. Los artistas se encontraron con estas cámaras, empezaron a utilizarla y dado a que su lente es plástico, la forma como entra la luz y
empieza a generar saturaciones, viñetas, cosas raras, muy experimentales en las imágenes, y esto la creó como una cámara de culto. Estas cámaras no tienen una fecha límite de dejar de funcionar, te van a servir desde que estén en buen estado siempre. Y para hablar de este tema nos acompañan en nuestra mesa de debate Iván Luzardo, editor de Enter.co, Samir Estefan, periodista y bloguero de TechCetera, y Jaime Dueñas, periodista y aficionado a los gadgets. A todos, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Link. Arranquemos como siempre por las definiciones generales y hablemos de lo que es y de lo que no es, Jaime, obsolescencia programada. Obsolescencia programada es una práctica que se les atribuye a los fabricantes y desarrolladores en general de usar estrategias para que sus productos mueran antes de la fecha hasta la que podrían vivir bajo condiciones normales. Entonces, qué sé yo, esto arrancó con los bombillos, pues para irnos un poco al tema histórico. O sea, no es un tema reciente. Sí, no es un tema reciente, estamos hablando de la década de 1920 más o menos. Los fabricantes de bombillos dijeron, esto está durando mucho, entonces pues hagamos un pacto entre nosotros para que los bombillos solo duren 1000 horas. De 10.000. De 10.000. Para que la gente se vea obligada a comprar con eso, nosotros nos quedamos sin fabricar bombillos y sin tener ingresos una cantidad de tiempo. Entonces eso aplicaba a los bombillos en los años 20, pero ahora a los celulares, a las impresoras, a los carros, a todos los equipos, pues digamos que por dar una definición corta, resumida, podría ser esa. ¿Qué no es, Iván, Samir, qué no es obsolescencia programada? Pues porque me imagino que también un equipo tiene un desgaste normal, una depreciación en su valor y en su desempeño. ¿Qué no es obsolescencia programada? ¿Dónde trazamos esa raya? Pues yo creo que eso se traza en el uso que haga uno de un aparato y la construcción de sus componentes con lo que está construido. Una nevera está hecha para durar 10 años o algo así, una lavadora muchísimo más. Son artículos que uno utiliza todo el tiempo, todos los días, y tienen pues su duración, su ciclo de vida largo, y está programado así por las empresas. Las mismas personas están muy acostumbradas a repararlo. Ya cuando estamos hablando, y creo que el término le pegó mucho más a la gente cuando hablamos de teléfonos móviles, porque el teléfono se le daña a uno a los 5 o 6 meses, comienza a estar más lento, y entonces es cuando la gente dice algo que utilizo todos los días durante ¿cuánto? 20 horas al día, pues ya me está fallando. Entonces ahí es cuando comenzamos a sentir que ese aparato comienza a fallar. Samir, ¿es quizás, o son quizás los móviles la razón por la cual estamos hablando hoy, quizás en este mismo programa, de obsolescencia programada? Yo creo que sí, yo creo que hay dos temas que son los que más jalan el tema a nivel del consumidor, y son los celulares y las impresoras. Es donde más ve uno ese impacto, y creo que es por lo que decía Iván. Al final del día, pues la lavadora, la impresora, si le duran 5 o 10 años, de todas maneras compárelo con la lavadora de su mamá. Y seguro la lavadora de su mamá duró 30 años. Y la lavadora uno le repara el motor y dura otros 3 años más. Y lo que pasa con la mayoría de los dispositivos móviles es que repararlos es cada vez más complejo. Porque en el espacio pequeño en donde tienen que meter todo, pues los fabricantes están tratando de asegurar que sea cada vez más difícil hacerlo. Y la gente ha empezado a sufrir de eso, que no es obsolescencia programada, que el teléfono se me dañe después de 3 años, que no es que un componente de la lavadora saque la mano después de, no sé, 10.000 usos. Creo que el modelo de verdad es, si esto pudiera durar 10.000 horas, ¿por qué solo dura 1.000? Esa es tal vez el foco en el que uno debería decir, esto sí es obsolescencia programada o no lo es. Y además que hay tipos de productos, es decir, hay uno que está diseñado para durar más por sus componentes, su calidad, la manera en la cual fue fabricado, y otros no. En la misma categoría. O sea, usted dice, ¿todos los smartphones duran lo mismo? No necesariamente. Los más caros, los de high-end, tienen una vida mucho mayor, una vida útil mucho más larga. Y usted lo ve en unos tenis que están construidos con mejores materiales y mejores cosas, pues le duran a uno más, y uno dice, no, es que porque es de buena marca me duran más. No, es simplemente por la construcción y la manera en la cual fueron diseñados. Sí. Jaime, una cosa que es importante establecer ya, o sea, cuando hablamos de obsolescencia programada, no estamos hablando de un mito, estamos hablando de una realidad, porque mucha gente creo que lo puede entender como algo que, digamos, un rumor, una sospecha, un cuento, una teoría, pues la teoría de la conspiración de los fabricantes, pero es una realidad. Yo creo que si uno se va a buscar los estatutos de conformación de las empresas, en ninguna parte dicen vamos a
tener estrategias de obsolescencia programada, pues porque de hecho presentarían una muy mala imagen. Pero hay casos específicos, como lo mencionaba con las impresoras, que se sabe que después de un tiempo dejan de imprimir y es cuestión de resetear un chip y la cosa vuelve a funcionar. Entonces, yo aspiraría a que los que están en contra de esto no estén en contra de un fantasma, sino que realmente es algo que existe, así no esté ¿Y instituido. pruebas hay? Eso le quería preguntar, ¿es posible comprobarlo? Pues porque la pruebas gente ahí. inmediatamente va a empezar a mirar su móvil, su impresora, probablemente su portátil. ¿Es posible comprobar, digamos? Mire, en 1945 el gobierno de Estados Unidos demandó a GE y a todos los demás fabricantes. la de General bombillas. Electric. Exactamente. Sí. Y fue porque se dieron cuenta de esto. Hace menos de un mes, un grupo, digamos, de esos de protección al consumidor en Francia demandó a un conglomerado grande de impresoras, HP, Brother, Canon, varias de Epson, varias de ellas, por lo que acaba de decir Iván. Entonces, creo que más allá del rumor, existe. En algunos productos es más difícil entenderlo y yo creo que en algunos es más la fama de que esto hace que mi producto falle que en otros, pero hay unos en los que claramente Y existen. cuando hay rumor, la gente comienza a pegarse Sí, del rumor y a reacciona decir, y- entonces, no, mi teléfono, yo compré un teléfono barato, un teléfono que no tenía unas buenas especificaciones, es obsolescencia programada que se me dañe a los 2 meses o que se me esté reseteando. Pero pues finalmente Pues no hay... nada más recientemente hubo una actualización para los teléfonos Apple que se rumoraba, digamos, en los dispositivos más antiguos, estaba generando unas fallas de obsolescencia programada. Puede ser cierto o no, pero sí se ha desatado una paranoia. Yo me considero víctima de esa paranoia. Estoy empezando a preguntarme si mis dispositivos que ya tienen algunos años están fallando. Aunque es fácil decir, eso es debido a obsolescencia programada, es como pegarse a lo que todo el mundo es y atribuir a eso. Finalmente hay una evolución de la tecnología. En la actualización del Apple, ¿cuántas mejoras en software y vínculos con el hardware hacen que esto mejore algunas cosas, pero vayan en deficiencia de otras? Iván tiene un punto súper importante cuando habla de evolución de la tecnología y es, si uno mira la tecnología crece exponencialmente. Y los humanos no somos capaces de pensar exponencialmente, pero un ejemplo fácil es, si yo doy 10 pasos linealmente, paso de 1 a 2 a 3 a 10. Si yo lo hago exponencialmente, hago de 1 a 2 a 4 a 8 a 16, 32, 64. Entonces, lo que estamos viviendo hoy, y esto es algo que se conoce como la ley de Moore, es que los cambios cada 18 meses a nivel de tecnología son tan grandes que yo no puedo pretender que un equipo hace 5 años, con un chip de hace 5 años, funcione con sistemas operativos o aplicaciones que tengo hoy. Y sin embargo, usted que tocó el tema de Apple, revisa uno qué tanto invierte Apple en asegurar que un teléfono como el 5S que salió en el 2013 todavía puede usar el sistema operativo que acaba de salir y compara uno eso contra Android y en el 90% de los casos los teléfonos de Android del año pasado ya no corren el sistema operativo. Se habla de obsolescencia programada versus obsolescencia percibida. ¿Cuáles pudieran ser esas diferencias? Creería que mucho de lo que uno está pensando que es obsolescencia programada es simplemente esa paranoia de que las cosas no están funcionando bien. ¿Existe ese término? Es que ya el aparato toca botarlo a la basura porque se me traba o algo por el estilo, porque le actualicé el software y ya no me funciona, o porque las aplicaciones que estoy corriendo y que las desarrollaron para un dispositivo muy reciente, las quiero correr en un dispositivo anterior y ya no me funciona. Un televisor que hace varios años comenzó el tema de televisores inteligentes, el televisor de esa época no corre las aplicaciones que tenemos hoy. Es decir, no puede correr una aplicación por cable de un proveedor de televisión por cable porque no está preparado para eso. Y la obsolescencia percibida va mucho más allá y hay ejemplos mucho más fáciles. Las colecciones de ropa. ¿Sí? Si usted mira, por ejemplo, los fabricantes de ropa sacan 16, 18 colecciones. Cada vez que sale una nueva colección, la ropa empieza a volverse menos cool y entonces la gente dice, esto ya no es tan normal. Los carros, usted ve que los carros, sale un modelo de carro y ese modelo de carro le hacen pequeños tweaks durante 5 o 6 años, pero a los 5 años el carro es completamente otro. Y entonces, ¿qué pasa? Ese ya no es tan cool y la demanda por ese carro baja. Y además de la durabilidad de los materiales, uno también debe hablar de innovación. A muchos nos pasó, es mi caso, compré mi televisión hace unos años LED, Full HD, muy contento, lo monté y no había pasado ni un año, ya había salido el Smart TV con, no sé, una serie de productos y nuevas posibilidades. Y más barato que el que usted compró. Probablemente. Y se siente uno corto. Entonces mi pregunta es, ¿será que en este momento ya no estamos hablando tanto de duración, sino de novedad? Ustedes ya tocaban algo de eso. Sencillamente un equipo, creo que es casi su definición de obsolescencia percibida. Hombre, yo ya, que me sentía con mi televisor de último modelo, ya no, y ya eso lo hace en mi mente Obsoleto. obsoleto.
Y creo que pasa una cosa, y lo estamos viendo, hablábamos con Iván en algún momento en un evento, algunos fabricantes esperan que la gente, por ejemplo, en smartphones cambie cada 8 meses. Sí, que no tiene ninguna lógica. Uno piensa en un televisor y ¿cuánto le dura usted un televisor? 5 años. Pues yo no cambié nunca ese de LED y lo tengo hace 6 años. Y funciona perfecto. Perfecto. Pero hay dispositivos y hay aparatos que usted no solo usa, digamos, en la intimidad de su hogar, sino que usted usa como parte de una extensión de lo que es usted. El carro es un muy buen ejemplo, el teléfono es un muy buen ejemplo, y que de una u otra manera sí lo obligan a uno, creo que por pura presión social, no decir, uy, este teléfono de pronto ya no. Vea un teléfono con Android y uno quiere un teléfono más reciente o tiene uno de hace 2 años y quiere ponerle el sistema operativo más reciente, el Android más reciente. Ah, no, para mi dispositivo no está disponible. Obsolescencia programada, no, ya no me sirve, es viejo. No, simplemente, pues, como lo que decía Samir, hay unas cosas que evolucionan a una velocidad. Los teléfonos, mi teléfono de hace 2 años es mi teléfono de hace 2 años, no puedo pedirle más de lo que, para lo que fue construido hace 2 años. Muchos de los aparatos ya son cuestión de estatus, como lo mencionabas. Si uno no tiene el último, entonces lo miran mal en las reuniones sociales y demás. Y no es obsolescencia programada. Y yo creo que ahí también le falta un poquito a la gente sentarse a mirar, oiga, ¿qué es lo que yo realmente necesito? ¿Necesito el teléfono de 2,5 millones de pesos? ¿O será que con el de 1,5 millones, con el de 800 sobrevivo? Porque pueden hacer muchas de las cosas que uno necesita. Y eso es, uno lo ve, por ejemplo, cuando la gente va a comprar. La gente va a comprar un teléfono, una tableta, un computador, y la gente entra a una gran superficie y ve a una persona que se les acerca a ayudarlos y la persona cree que este personaje, su trabajo es ayudarlo a comprarlo mejor. Y no se da cuenta que ese personaje ni siquiera trabaja para la gran superficie, sino que trabaja para una marca específica que tiene que vender ese producto. Entonces, creo que todo parte de eso. Y es, la gente no tiene la información suficiente para poder tomar una decisión educada y termina comprando cosas que no necesita. O el que va a comprar a la tienda y dice, regáleme el último teléfono. Él no sabe qué es. Pueden venderle el mejor o el mediano, pero yo quiero el más reciente, el último. Y le dicen, no, el de esta marca es perfecto porque toma las fotos al revés. Ah, bueno, listo, y yo quiero eso y lo convencen. Sí. Otro tema que, digamos, es muy frecuente y ustedes los que son padres lo habrán percibido es en el tema de los videojuegos. Uno va viendo que las consolas van evolucionando y en esa misma medida los que usamos, por ejemplo, Play 3, PlayStation 3, cuando hubo que comprar el 4, contentos, sí, los juegos más costosos, y quise usar los juegos que tenían el 3, y ya toda esta colección que acumulé por años no me sirve. ¿Acá qué? ¿Cómo eso podemos involucrarlo dentro del tema de ya no lo uso más. El Play 3 ya no lo uso más. Pero mire, por ejemplo, que hay 2 temas que son importantes. ¿Podría El entrar primero, dentro de este tema de obsolescencia? Claro. Y usted mira, del Play 3 al Play 4 pasaron 10 años. ¿Sí? Del Xbox One al otro también. Y un día, después de 8 años, dijeron, no, pasémoslo a 4. Y uno dice, pero ¿a razón de qué si todavía no le he sacado el jugo? Que si tuvieron que los gamers que tienen, digamos, detrás de ellos una comunidad muy grande empezaron a decir lo mismo que dice usted. Y hoy estamos viendo, tanto de Sony como de Microsoft, hoy estamos viendo backwards compatibility de tal manera que usted no pierda esa inversión que ya hizo en lo que ya tenía. Yo eso que quiere decir compatibilidad y retroactiva. Usted puede tomar lo que usted tenía y si usted es el dueño de ese producto, entonces hoy lo puede utilizar en la nueva consola. Bien sea porque tiene una descarga digital para la nueva versión o bien sea porque ya los lee. Y PlayStation sacó su PlayStation Now, que uno puede, digamos, en línea, ¿no? Disfrutar una cantidad de juegos. Digamos, el primer Xbox 2006, sí. El Xbox 360. Tenía memorias o capacidad de 4 o 6 gigas, eran discos duros muy pequeños. Hoy un solo juego puede ocupar más de 8 o 10 gigas. Entonces, finalmente en ese momento, pues era lo Perfecto, que había. Y hoy ya Y no hablamos sirve. de móviles, hablamos de impresoras, hablamos de consolas. ¿Algún otro caso de obsolescencia programada que podamos mencionar en el universo tecnológico que sea relevante? Pues ya mencionaba Samir el caso de las impresoras en Europa. Yo creo que todo dispositivo tecnológico es susceptible de tener un ciclo de vida. Lo mencionaba Jaime con los bombillos a comienzos de 1900. Pues si los bombillos comenzaron, que era, digamos, como el primer asomo de tecnología que llegaba al hogar, ¿cómo no puede ser hoy con televisores, con lavadoras y con otros? Y el tema es ese, el tema es que si usted mira hoy, lo que está pasando es que todo tiene chip. Todo se convierte en un computador. La nevera es un computador. Y desde ese chip se está programando la vida útil del device. Pero no solo, no creo tanto, pero lo que sí pasa es que en la medida en que aparatos que no necesitaban tanta tecnología y hoy la tienen, pues empiezan a ser susceptibles también de que, oiga, necesito el doble de memoria para la nevera, el chip de no sé qué, sacó la mano, etcétera, etcétera.
Pero, por ejemplo, pues también se da el caso contrario, ¿no? Por ejemplo, los discos duros mecánicos que sacaban la mano a los 3, 5 años ahora están siendo Ese es el reemplazados punto. por Yo los creo que custom también, chip. y usted lo decía al comienzo, y Samir, se la supone que deben reparación, durar más. la Entonces, pues, reparación de estos equipos también es mucho más compleja, digamos, no sé, la competencia de Unilago viene siendo cada vez menor al reparar todas estas Y a piezas. mí me sorprende- Tranquilos, señores, tranquilos, que hay tiempo, hay programa todavía. Tenemos que hacer una pausa y al regreso vamos a continuar conociendo más historias y, por supuesto, más puntos de vista sobre obsolescencia programada en este especial de Link, Experiencias Conectadas. Los aparatos en uso no son dañinos. Cuando se convierten en residuo, y se convierten en residuo cuando su dueño o poseedor los descarta, un mal manejo puede generar riesgo a la salud y al medio ambiente, porque estos equipos tienen dentro de su estructura la mitad de la tabla periódica química, la que veíamos en el colegio y la universidad, entre metales nobles, metales preciosos, pero también metales pesados, que son potenciales residuos peligrosos. ¿Qué es la contaminación cruzada? Es la mezcla de la contaminación orgánica, de la materia orgánica en general, con la contaminación química. Y eso potencializa obviamente mucho más el daño al medio ambiente. Afecta el agua, afecta el suelo y obviamente afecta el aire. Una lámpara mercurial que al romperse libere los vapores de mercurio se pueden asimilar por el organismo humano o cualquier organismo vivo. El mercurio tiene dos características y es que es bioacumulable y biomagnificable. ¿Qué quiero decir con ello? Que el mercurio entra a tu organismo, se acumula en tu tejido adiposo y no se libera nunca. Y adicional a ello, en el mediano plazo generan problemas crónicos de salud, terminando obviamente con el sistema nervioso central. Como se vio la necesidad de atender esta problemática creciente, hoy por hoy, y de acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el año pasado se importaron más de 30 millones de elementos entre computadores, celulares, televisores, etcétera, etcétera. Cuando se convierten en residuo de aparato eléctrico y electrónico, es cuando interviene la Corporación Ecocómputo por dos canales de recolección, hacia el consumidor final, hacia la persona natural, estableciendo puntos de recolección permanente, pero también hacemos campañas hacia el consumidor final, hacia el ciudadano colombiano, muy de la mano con entes territoriales, con autoridades ambientales regionales, autoridades ambientales locales y todas las fuerzas vivas del territorio. Es así como este año hemos realizado más de 50 campañas en todo el territorio nacional. Nuestra cobertura es Colombia, el 1.138.000 kilómetros cuadrados que tiene la división político-administrativa, y trabajamos desde San Andrés hasta Leticia o desde Ipiales hasta La Guajira, de modo tal que la cobertura nuestra es nacional y por eso necesitamos trabajar con las fuerzas vivas del territorio. En este momento se está como consolidando un movimiento alrededor de lo análogo. Digamos que cuando salió lo digital, la gente empezó a dejar el análogo relegado, ¿sí? Y grandes empresas como Kodak se fueron a la quiebra, como Polaroid se fueron a la quiebra. Pero en los últimos, digamos que 5 años, le pongo yo, ha empezado otra vez a coger una dinámica que está para quedarse en el mercado. Está la Diana, que les comentaba, entonces totalmente plástica. La Sprocket Rocket, que es una de mis favoritas. Esta es panorámica, lo que hace es que tiene un lente gran angular, súper gran angular, y te toma una foto, pues en una foto te salen casi que 2 fotos prácticamente. Entonces capturas las imágenes a lo largo de una manera muy chévere. Lomography empieza también a desarrollar nuevas cámaras, nuevas versiones, nuevos formatos para estos rollos. Las cámaras son muy fáciles de utilizar, entonces no tienes que tener como un conocimiento profundo de la fotografía y el resultado, sin embargo,
es maravilloso. A mí me encanta ver una foto mía y digo, bueno, yo le quería tomar esta foto no porque sea una foto espectacular, sino porque personalmente me gusta y creo que eso sucede con muchas personas. Eso es lo que genera la conexión del homography. El hecho de tener uno que esperar por la fotografía y no ver todo tan inmediato es muy chévere, ¿sí? En el caso de las instantáneas, que las ves inmediatamente, el mismo formato lo hace diferente, porque estás imprimiendo, o sea, tomando la foto y saliendo impreso inmediatamente, y todo el proceso mientras se revela la fotico, los 2 minutos de revelado, eso genera una sensación y una conexión diferente con la imagen. Por ejemplo, el Homography sacó hace como año y medio un rollo púrpura. Entonces las fotos salen con unas saturaciones hacia los azules, hacia los púrpuras, ¿sí? Pero sigue siendo el mismo rollo, ¿sí me entiendes? El mismo concepto de revelado, el mismo concepto de la foto a color, solo que te genera como ciertas saturaciones. Eso es lo que cambia más que todo en realidad, porque la tecnología y el concepto del proceso es prácticamente el que se mantiene vigente desde hace muchos años. Regresamos al link y continuamos hablando sobre obsolescencia programada, y con este tema necesariamente tenemos que hablar de Apple, que además de ser la compañía líder en tecnología, también es la que genera más polémicas entre sus fieles seguidores y los demás mortales. Y es que pasa que pues uno no pone en duda la calidad de los productos de Apple, en parte eso justifica sus altos costos, pero sí sucede que cuando se le daña a uno un dispositivo de Apple, como dice la canción de Rick Arena, es mejor cambiarlo que repararlo. ¿Qué es lo que pasa con Apple y esta política de ecosistemas cerrados que tiene, que uno es un Apple dependiente, uno realmente no tiene muchas alternativas? ¿Es esta una estrategia de mercadeo de Apple, una estrategia para aumentar su consumo? ¿Qué es lo que pasa con Apple y por qué cuando hablamos, Samir, arranco por usted, cuando de obsolescencia programada, lo primero que nos está viniendo a la mente hoy es Apple? Yo creo que la razón es lo que usted decía ahorita, y es que hay como un rumor de que cada vez que sale un nuevo sistema operativo, entonces los dispositivos viejos funcionan más lento y demás. Pero reitero mi punto anterior. Si usted revisa y usted coja el Android de este año y el Apple de este año y mire, uno, ¿cuáles modelos anteriores todavía funcionan con el software actual? En Android es máximo 14 meses, en Apple es 5 años. Dos, Yo tengo un MacBook Pro de 2007 que funciona perfectamente, con un par de actualizaciones de hardware, digamos, que funciona perfectamente. Después coja ese teléfono o el computador y mire, por ejemplo, la línea del MacBook. El MacBook es un muy buen ejemplo. Si usted coge un MacBook y usted lo mira desde afuera, usted no sabe de qué año es. Sí. ¿Sí? Y eso le aumenta la vida útil, eso le aumenta el valor en el mercado secundario, cosa que no pasa con ningún otro dispositivo. Y lo mismo pasa, la gente se queja y dice, que es que el iPhone 8 es igualito al iPhone 7, que es igualito al iPhone 6 por fuera. Y la respuesta es sí. Y es así para permitir que ese dispositivo tenga una obsolescencia percibida mucho más tardía que lo que pasa en los otros teléfonos. El día que salió Samsung con su pantalla curva, todos los demás teléfonos Android eran horribles. ¿Sí? Entonces, estos saltos que a veces la gente dice, oiga, Apple, ¿por qué se demora? La razón específica es eso, es tratar de proteger la inversión de sus Usuarios. De sus usuarios. Además, Iván, No, sí. y la marca también lo ha dicho, y es esa combinación exitosa, por decirlo así, de hardware y software, para que nada entre en este ecosistema cerrado, como se menciona, sino que todo esté en una caja completamente guardado para que funcione de una buena manera. Con el ecosistema Android, que es supremamente amplio, que funciona igual que con Windows, nosotros tenemos en Windows unos equipos de marcas que tienen unas configuraciones espectaculares, pero a veces con el Windows no funcionan y no son compatibles. Y la memoria, el disco duro, el procesador son buenísimos, y uno diría, ¿por qué no me funciona? Quizás es algo de compatibilidad entre software y hardware. En eso no pasa con Apple. Además, este tema del ecosistema cerrado no es una cosa de ahora que Apple es exitosa y que es líder en el mercado. No, ellos siempre han tenido un ecosistema cerrado, incluso cuando tenían el 5 o 10% del mercado de computadores personales. Entonces,
No me parece que Yo creo que es han una cambiado ventaja, así en su realidad. estrategia. Otro tema que es con los computadores, hablando del MacBook, justamente, cada vez que uno cambia el computador, ahora viene con un puerto menos. Entonces, sí, pues, compré un computador, digamos, más efectivo, pero entonces ahora tengo que conectarlo a una serie de dispositivos. Y en eso Apple ha sido Esto- como, esto- de cierta manera, el más disruptivo. Sí. El primer Pero computador ¿a qué que no apunta traía eso? ¿No apuntamos a ser unidad más disquete. prácticos, Iván? Y de nuevo, de nuevo los primeros computadores que ya no incluían la unidad de CD y todo el mundo decía, pero ¿dónde voy a meter los CDs? Pero esto es una estrategia que uno como usuario, por lo menos al comienzo, sí siente que le están tratando de hacer comprar más cosas. No llegará el momento en que haya un solo estándar de conectividad, no lo está buscando la industria, preguntamos. Sí, yo creo que USB-C es el estándar bajo el que todo el mundo ha dicho, oiga, y nos queremos ir allá. Y el punto, Iván, es súper importante porque cuando usted revisa, hoy, por ejemplo, Pero ahí tiene uno, pero está el Firewire de 400, después 800, No, después porque ya Apple Thunderbolt. dijo, ¿sabe qué? Me voy a USB-C. Ya. Con todo el mundo. Y además- atrás le meto mi puerto, pero es USB-C Y hay- compatible y todo el Y hay cuento. algo que es común a todos, y es la nube. En la nube están montados todos. Mire, y en la nube, hoy la discusión más grande en este tema tiene que ver con el puerto de audio de su teléfono. ¿Sí? Y usted mira, Apple fue el primero que dijo, oiga, voy a botar el puerto de audio que tiene 50 años, Y es que era terrible. análogo. He sufrido, lo estoy sufriendo hoy, que se me perdió Pero el igual- audífono, y el dispositivo y no lo puedo conectar. Y no tiene el dongle. Entonces, al final creo que esa es una discusión seria y dice, oiga, ¿pero por qué lo hacen? Y dice uno, venga, uno, porque ese dispositivo se comía como un décimo del espacio que tiene, pero dos, porque es una tecnología de hace 50 años. Entonces, alguien tiene que dar el brinco para llevarnos. Y ya, por ejemplo, el Pixel no lo tiene, Claro. algunos otros Algunos dispositivos de Android ya otras no lo marcas tienen. no lo tienen. Podemos decir que un poco el modelo económico de Apple es exitoso gracias a cómo maneja su obsolescencia programada y su ecosistema cerrado. Tiene que ver Y con... viceversa. Y viceversa. Lamentablemente, para quienes no les gusta Apple, solo cuando Apple se monta en una cosa, es rentable para todos los fabricantes de accesorios y demás montarse en ese modelo. Y ahí- Ahora decía un segundito, Iván, porque este punto es importante. Decía Samir que a General Electric hace muchos años el gobierno americano los demandó por esta práctica de obsolescencia programada en los bombillos. ¿Es legal lo que se está haciendo hoy en obsolescencia programada a nivel tecnológico? Yo tendería a pensar, por lo que usted nos contaba en Europa con las impresoras, que no es legal. Yo creo que hay dispositivos en los que no, hay dispositivos en los que es menos difícil, Pero es no- más fácil probarlos. Pero no está comprobado. Exacto. Y hasta que no esté comprobado, pues finalmente no va a ser posible llevarlo ante un estrado. Y ¿Debería decir- regularse un poco más esta Pero es que actividad? vea que ¿Ustedes qué- finalmente el caso que menciona Samir, esa demanda contra General Electric, el juicio duró 11 años y no pasó nada. Les dijeron, no pueden seguir matando los bombillos a las 1000 horas, listo. Y lo siguieron haciendo igual. Y así. ustedes tratan mucho con usuarios. Les cambio la pregunta. ¿No debería ser más regulado, más vigilado? ¿Está en el interés del usuario Digo que que lo las, sea? las compañías mismas son conscientes de eso y dicen a los usuarios les pega muy duro que a los 6 o al año se les esté dañando el dispositivo. Veamos una empresa como Huawei que está lanzando sus dispositivos con procesadores nuevos que incluyen inteligencia artificial y dicen mi teléfono está programado para que incluso después de 18 años de uso continuo siga tan rápido. Ellos son conscientes de eso y están mandando su mensaje a los usuarios de que el teléfono que yo estoy comprando hoy puede ser igual de rápido en 18 años. ¿Es posible? En 18 meses. Que es posible que en 18 meses el usuario diga, uy, pero es que los 64 gigas ya no me sirven porque ahora todo pesa el doble. Pero yo creo que sí. Y creo que en realidad lo más importante es la transparencia de que el usuario sepa cuánto es la vida que tiene el producto que se está comprando. Una respuesta sí o no para los tres. ¿Debemos cambiar de celular una vez al año? No. 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 Está clarísimo. Vamos a hacer una nueva pausa para que veamos el siguiente videolink. Los dispositivos que usamos pueden ser obsoletos porque están diseñados para dejar de funcionar después de un tiempo o porque percibimos que se ponen más lentos con el pasar del tiempo. Existe obsolencia programada, por ejemplo, que un dispositivo deje de tener actualizaciones de software o que tenga problemas que hagan que directamente deje de funcionar. Si tú lo piensas, muchos videojuegos, por ejemplo, o software que compraste en los 90s o a inicios del año 2000, ya no hay dónde correrlos. Quizás porque no tienes una unidad de CD que pueda leer esos CDs o porque no hay una plataforma de software que realmente los pueda leer. Esto es parte de una obsolescencia que fue programada y es el ciclo de vida de los dispositivos, algo que normalmente las empresas publican y explican a sus consumidores. La percibida es más como cuando sale el nuevo iPhone y de repente tu iPhone sientes que se enteró, entonces de Apple mandan una señal y se pone más lento. Pero la realidad es que eso no es lo que pasa.
Esto no es una práctica única de la industria tecnológica, simplemente que la tecnología lo hace más fácil. Existen, por ejemplo, semillas en la agricultura que solamente permiten que una sola vez salga una planta, y esa planta resultante de esa semilla no tiene semillas fértiles, al punto de que es un lío gigantesco y hay muchísimas organizaciones tratando de detenerlo. Solamente que como la tecnología es lo que nosotros más constantemente estamos cambiando y actualizando, es donde más lo notamos. Apple en particular es un ejemplo de una obsolencia no programada que parecería programada. Apple son bastante buenos en mantener actualizado el sistema operativo, incluso para versiones de iPhone viejas, pero no dan soporte para más de 4 o 5 años atrás. Tú no ves el iPhone 4 o el iPhone 3 con el último sistema operativo de iOS, pero también tiene que ver con que iOS empiece a usar más y más recursos. Lo que realmente pasa es que los desarrolladores de software, los desarrolladores de las apps, se dan cuenta de que hay dispositivos con mejores características y empiezan a actualizar sus programas para sacarle el máximo provecho a esas características. El efecto contrario que ocurre cuando eso ocurre es que los teléfonos se ponen más lentos al ser más viejos, porque las apps empiezan a ser diseñadas para dispositivos más modernos. Pero no es como que tu memoria te esté fingiendo y engañando porque tú recuerdas que este teléfono era más rápido. Probablemente lo era en la época porque las apps estaban diseñadas para esas limitaciones. Sin embargo, a medida que salen mejores dispositivos, las apps se diseñan para los mejores, no necesariamente para el promedio. Es más un tema de hablar con los desarrolladores que una sola empresa siendo el culpable. Los fabricantes sin duda deberían permitir no solamente la actualización constante de los dispositivos, sino también la recolección de esos dispositivos para hacerles reciclaje y al mismo tiempo la reparación en caso de que se dañen. Apple, por ejemplo, es mundialmente conocida por no permitir la reparación de sus dispositivos. Cambiar la pantalla de un iPhone puede costar $130. El nuevo iPhone X o iPhone 10 cuesta miles de dólares cambiar la parte de atrás si se llega a romper. Es ridícula la forma en la que se reparan estos dispositivos. Estamos muy lejos de la época de los teléfonos que tenían una tapita donde podemos cambiarles la batería o repararlos a nuestra propia cuenta. Sin embargo, esto es el costo de tener dispositivos cada vez más increíbles y más compactos. Porque también en retrospectiva, lo que nosotros tenemos en nuestros bolsillos son supercomputadoras que nos dan acceso a un nivel de información que hace 10 años no tenía nadie en la historia de la humanidad. Así que son unas por otras. Eso no significa que las empresas no tengan obligación y existen organizaciones internacionales como el loguito este de la estrella que dice Energy Star, dedicadas a explicar el impacto ambiental en uso energético y también en construcción que tienen los dispositivos. Apple publica, siempre que colocan un nuevo dispositivo en el mercado, un reporte del impacto ambiental que va a tener en los basureros los dispositivos que construyen. Diferentes países y organizaciones han tratado de crear reglas para contrarrestar esto. Microsoft es famoso porque Microsoft mantuvo por muchos años vivo Windows XP. ¿Se acuerdan de Windows XP? El de tun, tururún. Ese Windows XP, el que tenía como un wallpaper, un protector de pantalla que era como un campo verde con un cielo azul. Ellos lo mantuvieron vivo por muchos años, más allá de su ciclo de vida, porque fue un sistema operativo tan popular que si Microsoft dejaba que se volviera obsoleto de la manera programada, una vez se acabara su ciclo de vida, la cantidad de usuarios que iban a quedar sin protección de los huecos de seguridad era gigantesca. Ahora mismo Windows XP ya no tiene protección y ya está fuera del ciclo de vida, pero hay dispositivos que se vuelven tan populares que las empresas a veces voluntariamente, por mantener una buena reputación con sus clientes, intentan mantenerlo. También hay organizaciones como la Unión Europea que tienen reglas muy duras respecto a cuánto es la mínima cantidad de años que una empresa debería mantener sus dispositivos tecnológicos. Sin embargo, aquí caemos en una dicotomía. ¿Qué es más importante? ¿Mantenerlo viejo o construir el futuro? ¿Y dónde queremos vivir nosotros? Hay que encontrar ese balance y esto es una discusión entre consumidores y empresas. Lo más importante es que ningún gobierno tiene tanto poder como lo tenemos nosotros como consumidores. Y si nosotros queremos exigir el mantenimiento de algo, lo podemos hacer, así mismo como podemos exigir la innovación. Al regresar continuaremos hablando con nuestros invitados sobre la obsolescencia programada, el tema de debate de esta noche en Link, Experiencias Conectadas.
Cuando recogemos por los canales de recolección, se recibe la carga, se pesa la carga, se sabe cuántos kilos se han gestionado. Como puedes darte cuenta, aquí hay una serie de residuos ya de aparatos electrónicos que están siendo clasificados por tipo de elemento. A partir de eso se verifica quiénes son funcionales, quiénes no, y empezamos ya a entrar a la fase de desensamble, donde personal idóneo lo que hace es precisamente empezar a desmontar los equipos y a separar las diferentes fracciones, de modo tal que lo aprovechable va a unas canastas y dependiendo del tipo de residuo o del tipo de corriente, pues se segrega, se separan diferentes contenedores. Hay metales nobles como el hierro, como el cobre, como el aluminio, entonces se separan esas fracciones, algunos plásticos, algunos vidrios, y la fracción contaminante va por otra ruta. Los aprovechables, en general, lo que se hace es vincularlos nuevamente al ciclo económico como materia prima para diferentes procesos productivos. Ecocómputo gestiona entre 2.500 y 3.000 toneladas año. Pudiéramos estar hablando de que alrededor de unas 20.000 toneladas se pueden recuperar y se recuperan en el país, que son 20.000 toneladas que no van a los rellenos sanitarios. En Colombia hay una debilidad grande desde el punto de vista del ciudadano. Necesitamos generar un nuevo cambio de actitud en el ciudadano colombiano, porque este tema ambiental como que no trasciende. No vemos la importancia de hacer una gestión ambientalmente segura de este tipo de residuos. Entonces se hace necesario, y nosotros lo hacemos a partir de un programa de cultura ambiental. Hemos llegado a colegios, tenemos convenios de cooperación con universidades, trabajamos muy de la mano con las fuerzas vivas del territorio para llegarle al ciudadano colombiano. Nuestra razón de ser no es recoger residuos de aparatos electrónicos. Nuestra razón de ser es cambiar el chip, cambiar la cultura del colombiano respecto a la gestión ambiental de este tipo de residuos, porque son un potencial daño a la salud y un potencial daño al medio ambiente. Y en la medida que espacios como este, que podamos comunicarle al común de los ciudadanos la necesidad de que nos ayude a gestionar este tipo de residuos, estaremos haciendo la tarea. Una salvedad, y es que Ecocómputo, como es una entidad sin ánimo de lucro, nosotros no nos estamos beneficiando de esta gestión. Proponemos y propendemos hacia los negocios verdes. Proponemos y propendemos a que se creen nuevos negocios precisamente en función del tema ambiental, para entre todos resolver una problemática que cada vez va a ser más creciente. Pues siento que a Lomo no le va a afectar la obsolescencia. Empezaron a jugar con el tema de fotografía y cine un poco. Lo primero que sacaron fueron las multilentes, y las multilentes, la idea era precisamente esa, poder tomar una secuencia de imágenes, hacerlo como una mini película. Formatos ya un poco más profesionales como la Lubitel. Las últimas que salieron pues son las instantáneas que les comentaba. Esta, por ejemplo, es la Automat, y le ponen detalles muy bonitos. Por ejemplo, la misma tapa del lente es un disparador remoto para esta cámara. Entonces mezclan como un poco de tecnología vintage con el infrarrojo y todo esto para hacer conceptos nuevos sobre cámaras instantáneas que son muy actuales. Digamos que los formatos que están más vigentes ahorita son el 35, que era el rollo pequeñito, el 120, que era como el de las cámaras dianas que te comenté, y el 110, que son como cámaras espías, las pequeñitas que habían. Digamos que esos son los tres formatos que aún se consiguen, y el instantáneo, que es el de Fuji. Si tienes una cámara que cumpla con alguno de esos formatos, muy seguramente la puedes usar si está en buenas condiciones. Gracias a la labor también que ha hecho Nomura durante todos los años de mantener la fotografía análoga vigente, han surgido muchos otros grupos, incluso con técnicas aún más experimentales
técnicas antiguas, revelado sobre vidrio, una cantidad de cosas increíbles que están haciendo ahorita, y son grupos pequeños, pero que están, todos unidos están trabajando porque la fotografía análoga y experimental se mantenga aún, digamos que la gente la conozca. Es un poco el sentimiento de conectarse uno con lo manual, ¿no? Lo digital te permite hacer muchas cosas, pero también es mucha la información que estás como obteniendo. Hay mucha saturación a nivel de fotografía, pues una saturación de imágenes que puedes tomar 100 fotos en una hora fácilmente, pero el resultado va a ser diferente a lo análogo. Lo análogo te da una pausa, te da una espera, y creo que la onda también está muy ligada a todo lo que se está viviendo en el mundo, ¿no? De la comida de espacio y como bajarle un poco el ritmo de velocidad que llevamos en esta vida moderna, y retomar un poco también lo que venía de antes, sin desmeritar pues todo lo que es la tecnología actual, que tiene cosas increíbles. Regresamos a este especial de Link hoy con un apasionante debate sobre obsolescencia programada. Y señores, con el cambio frecuente de los aparatos tecnológicos, pues por supuesto estamos generando cada vez más basura tecnológica. Y mi pregunta para ustedes es si los fabricantes están teniendo en cuenta el impacto ambiental de estos procesos, digamos, de recambio de productos tan continuos. Arranco con usted, Iván, que lo ve con ganas Les de toca. contestar. Les toca porque además en otros países es ley. Es decir, tienen que tener una disposición de sus productos para que tengan una responsabilidad con ellos y con todos los productos que se generan al final. Cuando se vuelven obsoletos, ellos tienen que tener unos sistemas de disposición de esos elementos electrónicos y que esos lleguen a buen recaudo. Entonces, desde ese punto de vista, tienen una obligación legal con los usuarios y con la industria y con el medio ambiente. Lo que pasa es que se dan casos, les voy a recomendar un documental que se llama Comprar, Tirar, Comprar, una coproducción franco-española. Comprar, tirar, comprar. Sí, ¿Dónde lo conseguimos? lo ¿En consiguen Netflix? en YouTube, sí. En YouTube. Miguel ahí. Ok. Y el caso de Ghana es patético porque ya llegan contenedores con toda la basura tecnológica del planeta. Lo que pasa es que dice el personaje que habla ahí, en la parte donde revisan que no todo sea basura, ponen los equipos que todavía sirven y las cosas bonitas, pero de ahí para atrás todo es basura. Entonces el daño que le están haciendo al país y al planeta, pues con esa cantidad de Con la residuos es disculpa brutal. de les estamos trayendo computadores, pero están trayendo la basura. Exactamente. Mira, hay un ejemplo súper bonito. Por favor. Y volvemos al cuento un poco de lo que hace Apple como líder de la industria, y es un robot que ellos tienen que se llama Liam, cuya razón de ser es solo desmantelar iPhones. Entonces, cuando usted le recompran su iPhone, el robot desmantela su iPhone en 11 segundos y lo que hace es separar las partes de tal manera que esas partes se puedan reutilizar. Ellos tienen un programa o una meta de poder lograr no tener que volver a minar materiales para construir, sino empezar a reciclar de todos los que ya han vendido, hacerlo. No sé si leí bien, pero creo que este año lograron tener un día en el que no usaron materiales nuevos, sino todo reciclado. Bueno, yo creo que para un ambientalista es una buena noticia. Es decir, sí hay ya por lo menos una preocupación respecto al impacto. HP tiene un programa súper bonito también de responsabilidad social asociado, digamos, al tema del impacto ambiental. Hay varios que lo tienen. Además, no estamos hablando solo de tecnología, estamos hablando de una economía circular que se genera en todos los ecosistemas, en todas las situaciones. La tecnología, por supuesto, porque yo boto un teléfono que ya no me sirve y yo debo hacer algo con esto. Y la gente está generando mucha basura. Yo creo que no es solo las empresas, sino que debemos llegarle solo con la culpa a las empresas. Al mismo usuario tiene demasiada responsabilidad porque no hace lo posible por enterarse de qué debe hacer con esa basura tecnológica y también definitivamente las autoridades que tienen que trabajar muy fuerte en eso. No, estoy de acuerdo con Iván. Eso iba a mencionar. Hay gente que ni siquiera sabe clasificar la basura normal. Pues, ¿qué pasa con todas esas que recolectan pilas para no dañar el medio ambiente y demás? Yo creo que a la gente, en especial en nuestros países en América Latina, le falta mucha conciencia de cómo puedo hacer yo para evitar seguir dañando el planeta con mi basura, que puedo hacer algo al respecto. No depende solo de las empresas, como ya lo me dijeron. ¿Qué pasó con el proyecto ARA de Google?
Samir, de los teléfonos modulares? Lamentablemente murió, Google lo canceló. ¿Qué era? Era un proyecto súper bonito y creo que tiene que ver con lo que estamos hablando. No todos los componentes de mi dispositivo crecen, cambian y evolucionan al mismo tiempo. ¿Sí? De pronto a mí la pantalla me puede durar 2 años, de pronto la cámara me puede durar 6 meses, de pronto el disco duro a los 2 años ya se me llenó. Entonces era un modelo en el cual yo tenía un dispositivo en el que podía cambiar como una especie de Lego electrónico, podía cambiar componentes. Nunca llegó, digamos, a un prototipo formal ya de mercado, lo que vimos fueron pruebas apenas, y Google lo canceló. Creo que tuvo 2 herederos, uno que a mi parecer cometió un error muy grande, que fue LG, con sus LG y amigos, que era un teléfono en el que usted podía intercambiarle unas carcasas, la pila, la cámara, no sé qué. Era más estrategia comercial. Era súper interesante. Lamentablemente no les fue muy bien y en vez de empujarlo, lo mataron al año. La gente de Motorola, en cambio, le está empujando durísimo. No es tan modular, pero lo que sí tiene es, hay componentes que usted puede cambiar comprándole mods y no teniendo que comprar todo el teléfono otra vez. Una pregunta para el cierre, ya para invitar a la reflexión. ¿Están las industrias de tecnología, los fabricantes, desarrollando productos menos buenos de los que pudieran diseñar, digamos, por su estrategia de obsolescencia, de mercado de ventas, lo que hemos venido discutiendo, o no? Y si esto es así, ¿esto es bueno realmente para lo que se considera la industria tecnológica? Digamos, su gran virtud es el avance, la innovación. ¿Va esto de la mano, lo uno con lo otro? Yo creo brevemente, por favor, para el cierre. La Iván. industria per se no se propone construir productos malos. Y yo creo que es algo que tocábamos en un comienzo y es, hay productos para todo. Cuando van la gente a comprar a China esos contenedores, uno compra juguetes A, AA, AAA, mejor calidad, peor calidad, y eso es lo que llega a todo el mundo. Y uno paga 1, 2 o 3. Entonces hay calidad para todo y cuando uno realmente quiere un buen producto que le dure mucho, pues entonces de esa manera tiene que desembolsar algo más de dinero. Yo utilizo lo que acaba de decir Iván. A China le dan duro porque tienen productos muy malos, pero también fabrican estos aparaticos que son muy buenos. Entonces yo creo que hay categorías de productos y hay categorías de usuarios también que deberían ser más conscientes de que la prueba de sentármele encima del iPhone pues se va a partir así sea un muy buen teléfono. Eso no es... Samir, última palabra. Mire, yo creo que hay un buen ejemplo cuando uno habla de esto y es pensar que en el teléfono, el smartphone más barato que hay en el mercado, hay cerca de 5 millones de veces más capacidad de procesamiento que el computador con el que fuimos a la Luna. ¿Sí? Y al final es eso, le estamos trayendo una cantidad de tecnología y un poder de procesamiento a gente que compra celulares que valen $99 y tiene una capacidad impresionante. Entonces, a lo mejor para poder llegar a ese price point, lo que tuvieron que hacer fue decir, oiga, esto lo podemos vender en esto, pero no puede durar más de 3 años porque sencillamente no se puede. Yo creo que la industria no le apunta a eso, creo que es el mercado, la saturación de algunos segmentos y el empuje de tratar de llevárselo a más gente, el que hace que en algunos segmentos y en algunos productos la vida útil no sea tan larga. Pues a los 3 les quiero agradecer este interesantísimo debate de este especial de obsolescencia programada aquí en Link. Gracias por venir. Gracias. Para nadie es un secreto que los equipos electrónicos de la actualidad son fabricados con materiales cada vez más desechables. La vida útil de los mismos no es comparable con un aparato comprado 20 años atrás y el constante desarrollo tecnológico hace que lo que era novedad hace 6 meses ya no se use el siguiente año. Pero a pesar del ahorro en materiales de fabricación o de esa disminución en la durabilidad, los precios de adquisición se mantienen e incluso tienden a aumentar. ¿Con qué nuevas maniobras o estrategias de mercadeo nos sorprenderá la era digital en esta sociedad fundamentada en el consumo? ¿Estaremos condenando el planeta a ser un cementerio de tecnología? Nuevamente los invitamos a la reflexión y nos vemos próximamente en una nueva emisión de Link, Experiencias Conectadas.